Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos cada detalle, cada intriga y cada chisme jugoso de las telenovelas y las vidas de nuestros actores turcos favoritos. Espero que estén listos para sumergirse en una nueva controversia, porque hoy vamos a destapar una bomba, una verdadera bomba turca, como dice nuestro título. Hoy vamos a hablar sobre la supuesta crisis entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé, es un tema que ha estado circulando por las redes sociales, generando montones de especulaciones y, como siempre, muchas versiones contradictorias. Prepárense porque vamos a separar la ficción de la realidad, analizaremos los rumores, las declaraciones y, por supuesto, intentaremos descifrar qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás análisis de tus series turcas favoritas, noticias exclusivas y por supuesto, mucho pero mucho chisme del bueno. Así que ya lo sabes, suscríbete y forma parte de nuestra gran familia turca. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Burak, el icónico Vali Bey de Mutesmyzyl, y el inolvidable Kemal Soydere de Karasevda. Neslihan, la talentosa y cautivadora Niansezin, también de Karasevda, y la audaz y decidida Bilge de Sefirin Kazeta. Ambos actores de renombre con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Pero, ¿de dónde surge este rumor de crisis entre ellos? Bueno, la historia es un poco enredada y tiene su origen en una supuesta rivalidad entre sus respectivas parejas. Como saben, Burak está casado con la guapísima Fariye Evcen, también actriz muy famosa, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy querido por el público. Esta configuración, como suele suceder en el competitivo mundo del espectáculo, ha sido terreno fértil para la especulación y la intriga. Al parecer, todo comenzó hace algunos años, durante la grabación de Karasevda. Se rumoreaba que existía una tensión palpable entre Fariye Evcen y Neslihan Atagül. Las malas lenguas decían que Fariye sentía celos de la cercana relación que existía entre Burak y Neslihan debido a las largas horas de grabación y las intensas escenas románticas que tenían que interpretar. Se decía que Fariye incluso llegó a visitar el set de grabación con frecuencia para vigilar a su marido. Imaginen la escena, Fariye, una belleza por derecho propio, paseándose por el set con una sonrisa forzada, mientras Burak y Neslihan ensayan una escena de amor apasionada. Digno de una telenovela. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, fueron alimentados por la falta de interacción pública entre Fariye y Neslihan. Nunca se les vio juntas en eventos sociales ni se comentaban las publicaciones en redes sociales. Esta falta de cercanía, sumada a las especulaciones de los medios, creó la imagen de una rivalidad latente entre las dos actrices. Es como si vivieran en universos paralelos, evitando cruzarse en la medida de lo posible. El silencio a menudo es más elocuente que las palabras. ¿Pero cómo afecta esto a Burak y Neslihan? Aquí es donde la historia se complica aún más. Algunos medios turcos han afirmado que la tensión entre sus esposas ha generado cierta incomodidad entre Burak y Neslihan. Se dice que a pesar de que en el pasado eran amigos y colegas cercanos, ahora mantienen una relación más distante y formal. La camaradería que antes compartían en el set, las bromas y las risas, han sido reemplazadas por un trato más profesional y protocolario. Incluso se ha llegado a especular con que han evitado trabajar juntos en nuevos proyectos para evitar alimentar aún más los rumores y la polémica. Esto obviamente son solo especulaciones, pero la falta de colaboraciones recientes entre ellos ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Se ha hablado de guiones rechazados, propuestas ignoradas y hasta llamadas telefónicas no contestadas. La industria del entretenimiento es un hervidero de rumores y secretos, y este caso no es la excepción. Lo que sí es cierto es que ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones directas sobre esta supuesta crisis. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en entrevistas. Esto, como ya sabemos, es una estrategia común entre las celebridades para evitar alimentar los rumores y proteger su vida privada. Optan por el silencio, esperando que la tormenta amaine por sí sola. Sin embargo, algunos medios han recurrido a fuentes cercanas a los actores para obtener más información.
Estas fuentes, que obviamente prefieren permanecer en el anonimato, han ofrecido diferentes versiones de la historia. Algunos aseguran que la relación entre Burak y Neslihan es puramente profesional y que no existe ningún problema entre ellos. Otros, en cambio, confirman que sí existe cierta tensión debido a la rivalidad entre sus esposas, pero que ambos han intentado mantener la calma y no dejar que esto afecte su trabajo. Son como equilibristas caminando sobre una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio en medio del caos. Pero, ¿qué podemos creer? Como siempre en este tipo de situaciones, es difícil saber la verdad absoluta. Los medios a menudo exageran las cosas para generar más titulares y atraer más lectores. Además, las celebridades suelen ser muy reservadas con su vida privada y no siempre comparten toda la información con el público. Es un juego de espejos donde la realidad se distorsiona y se manipula para crear una narrativa más atractiva. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es innegable que existe una falta de interacción pública entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Esto por sí solo no prueba nada, pero sí sugiere que no existe una amistad cercana entre ellas. Es como si existiera una barrera invisible entre ellas, una línea que no se atreven a cruzar. En segundo lugar, es cierto que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul no han trabajado juntos en nuevos proyectos desde Kara Sevda. Esto podría ser simplemente una coincidencia, pero también podría ser una decisión consciente para evitar alimentar los rumores. Es una forma de protegerse a sí mismos y a sus familias del escrutinio público. En tercer lugar, es importante recordar que las relaciones entre celebridades son complejas y a menudo están sujetas a mucha presión. Los rumores, las especulaciones y la constante vigilancia de los medios pueden afectar negativamente cualquier relación, incluso las más sólidas. La fama tiene un precio y a menudo implica sacrificar la privacidad y la tranquilidad. Así que ¿existe realmente una crisis entre Burak y Neslihan? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente depende. Es posible que exista cierta tensión debido a la rivalidad entre sus esposas, pero también es posible que ambos hayan intentado mantener la calma y no dejar que esto afecte su relación profesional. Es una situación delicada, que requiere tacto y diplomacia. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta bomba turca ha generado mucha controversia y ha mantenido a los fans de Burak y Neslihan en vilo. Y como siempre estaremos aquí para seguir de cerca esta historia y mantenerlos informados de cualquier novedad. Pero más allá del chisme y la especulación, es importante recordar que detrás de cada celebridad hay personas reales, con sentimientos y emociones. Ahora bien, quiero recalcar algo importante. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul son seres humanos, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, al igual que todos nosotros. No debemos juzgarlos ni criticarlos basándonos en información no confirmada. La presunción de inocencia es un principio fundamental que debe aplicarse a todos, incluso a las celebridades. En lugar de alimentar los rumores, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Ambos son actores excepcionales que han contribuido enormemente al éxito de las telenovelas turcas a nivel mundial. Deberíamos estar agradecidos por su dedicación y su pasión por la actuación. Sus interpretaciones nos han hecho reír, llorar y soñar. Y hablando de talento, quiero recordarles que tanto Burak como Neslihan tienen nuevos proyectos en puerta. Burak está protagonizando la exitosa serie Kurulus Osman, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano. Un papel que le exige una gran preparación física y emocional. Neslihan, por su parte, está trabajando en nuevos proyectos que seguramente nos sorprenderán. Se rumorea que podría protagonizar una nueva serie para Netflix, lo que la catapultaría a la fama internacional. Así que en lugar de centrarnos en los rumores, deberíamos estar atentos a sus nuevos trabajos y apoyarlos en sus carreras. Su éxito es el éxito de todos nosotros, los amantes de las telenovelas turcas. Además, es importante recordar que tanto Burak como Neslihan tienen familias. Burak está felizmente casado con Fariye y tienen un hijo pequeño. Neslihan también está casada con Kadir, y ambos forman una pareja muy querida por el público. Debemos ser respetuosos con sus vidas personales y evitar hacer comentarios que puedan dañar a sus familias. La familia es sagrada, incluso para las celebridades.
En resumen, hoy hemos analizado la supuesta crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una bomba turca, que ha generado mucha controversia. Hemos examinado los rumores, las especulaciones y las diferentes versiones de la historia. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Hemos aprendido que la verdad a menudo es escurridiza y que es importante ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por todo lo que rodea a este fascinante mundo del entretenimiento. Y recuerden, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se dice es verdad. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón por la que me levanto cada mañana y me dedico a investigar y analizar las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y hablando de apoyo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta supuesta crisis entre Burak y Neslihan. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O piensan que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar cada día. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que hagan algo súper importante para apoyar este canal. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y apasionada por el mundo del entretenimiento turco. Recuerden, aquí encontrarán análisis de sus series turcas favoritas, noticias exclusivas y mucho, pero mucho chisme del bueno. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.